Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Eduardo Avendaño Mejía, con matrícula 195341 para la materia de análisis de resultados a cargo del doctor José Luis Gutiérrez Nava, con la actividad número 4, exploración del poder de las pruebas no paramétricas en investigación. Vamos a empezar con ¿qué es un análisis no paramétrico? Dentro de lo que nosotros podamos distinguir es que entre los resultados que existen entre los paramétricos y no paramétricos, tiene muchísimo atribución en el volumen de su universo o de su muestra. Prácticamente nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de números grandes, estamos hablando de que la mayoría son gráficas de carácter paramétricos. Y los no paramétricos generalmente son poblaciones muy pequeñas. Estas, a su vez, tienen una importancia relativa porque nos permite conocer muchísimos datos que van a sobresalir dentro de nuestras gráficas. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de Spiderman, que es un estudio no paramétrico, algunos de distribución, pero nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver la campana característica, ¿no? Que siempre decimos la campana de Gauss. Esto, si nada más tendríamos, por ejemplo, el contorno rojo, hablamos de una medición paramétrica, ¿sale? Donde la magnitud se ve fija, donde tenemos una normalidad estadística. Y cuando nosotros tenemos ya 1, 2, 3, 4, inclusive aquí tenemos unas variaciones, hablamos de más resultados, entonces ahí sí tendríamos que utilizar de ese tipo de análisis no paramétricos. Ahora bien, dentro de lo que nosotros tenemos como estudios de investigación o parte de la estructura, recordemos que en la elección de algún tema de investigación, pues tenemos que hacer fortalecer nuestra investigación con lo que es la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que los demás han encontrado? ¿Qué es lo que nosotros hemos hallado dentro de las cadenas de investigación? Y de ahí, pues obviamente formulamos una hipótesis, ¿no? De sus títulos de investigación, algunos para tomarlos en consideración dentro de los ejercicios, pues hablamos de que no sabemos, el ejemplo que podría exponer, digamos, con lo de los catéteres Tenkov, no tenemos una referencia, por así decirlo, de cuántos pacientes o qué características tienen los sitios de salida. Entonces, formulamos una referencia bibliográfica. Esta referencia bibliográfica se va principalmente en qué es lo que hay más, ¿no? La mayoría de los libros te dicen que son sitios de salida, bueno, pero son sitios de salida que normalmente por literatura te lo dicen en países de primer mundo, ¿no? Europa, Japón, el mejor programa de diálisis peritoneal que es el de Hong Kong, que tienen éxito bastante en sus programas, maneja sitios de salida perfectos, pero para México no hay un estudio de investigación reciente en el cual nos permita indagar qué tipo de salida tenemos como más frecuente, ¿no? Entonces generamos una hipótesis en la cual en la hipótesis nos dice que yo, de acuerdo a lo que considero a la literatura, creo que es un sitio de salida equívoco. Tenemos una formulación de hipótesis. Esta, a su vez, tenemos que ver cómo es que se pretende analizar, cómo es que se pretende realizar estos datos de esta numeración o cómo es que yo quisiera dar pie a resolver esta hipótesis. Entonces, empezamos un rubro bastante grande que es la operacionalización, que esta es cómo es que yo lo voy a lograr hacer. Entonces, el ejemplo siguiendo este mismo ejemplo, no podríamos ir a ver pacientes que estén hospitalizados. ¿Por qué? Porque pues si están hospitalizados en algunas ocasiones ya vienen con datos de infección agregados y estos a su vez pues obviamente no nos van a dar una determinación específica de este sitio de salida. Nos puede dar algunos de patología, pero no específicos para determinar motivos del cual el ingreso tenga una relación con el sitio de salida. Entonces, tenemos que estar denotando mucho
en qué es lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que es las variables que nosotros podemos manejar dentro del grupo de investigación. Y obviamente ahí tenemos que ver cómo vamos a recoger los datos, a preparar la preparación de todos estos datos, el análisis de los datos y la presión de resultados. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver cuáles vamos a hacer o cómo es que se pretende hacer esos tipos de estudios. Entonces, los paramétricos, volvemos a repetir, son tamaños de muestra que sean mayores a 20. En un contorno tenemos a veces no paramétricos menores de 35, si es que estamos ocupando alguna fase de carácter experimental. Hablamos del aplicar variables de tipo nominal, eso es lo que son los paramétricos. Hablamos de la parte de un supuesto de una distribución normal. Ahorita vamos a ver parte de los ejemplos. Las hipótesis se deben de basar a valores numéricos, especialmente en lo que son promedios. Esto aúna más en lo que son los estudios paramétricos, muy diferente a los estudios no paramétricos, que en las cuales pues vamos a tener variables categóricas. Vamos a conocer cómo son las distribuciones de los datos y las hipótesis que redacta cada uno de los rasgos. Entonces, si bien vamos a estar denotando que, por ejemplo, en los estudios paramétricos, pues tenemos siempre nuestras medidas de tendencia central, ¿no? ¿Cuánto es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda, ¿no? Bueno, la mediana, bueno, nos dice pues, cuál es el promedio, ¿no? La mediana, la moda es cuál es lo que tenemos más en cuestiones de los pacientes, ¿no? Y una mediana, pues bueno, hablamos de quién es el que se encuentra distribuido en la mitad. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, ¿no? Tenemos una moda, ¿cuál es el que más se repite en cuestiones de promedio, ¿no? Y la mediana que volvemos a repetir, pues es el promedio, ¿no? Inclusive aquí se le ve que todavía sobresale un poco más de la medición. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros lo basamos en el tipo de gráficas, porque nos determina bastante cuáles son las unidades de medida de tendencia central, pero no hay que dejar sin denotar que existe, ¿qué pasa si existen otro tipo de variables? Variables en las cuales tenemos que interpretar una o dos líneas de carácter de investigación. Entonces tenemos, y llegamos a esto donde hablamos de los fundamentos de análisis no paramétricos. Bueno, las pruebas no paramétricas son esenciales para analizar los datos ordinales y categóricos. Esto nos va a permitir inicialmente o idealmente en situaciones con muestras pequeñas y distribuciones no normales, en las cuales nos permite tener conclusiones robustas y menos supuestos. Estas no hay que delimitar, las funciones en las cuales nosotros podamos tener esos grupos poblacionales tan pequeños, porque sí tenemos que ver que va a estar acompañado de una infinidad ahorita vamos a poner ejemplos, ¿no? Pero va a estar acompañado de situaciones en las cuales ustedes, cuando estén haciendo su investigación, van a decir, bueno, esto sí se parece mucho a lo que yo quiero investigar. Entonces, las situaciones ideales en la investigación educativa, el análisis no paramétrico, que es fundamental, en investigaciones educativas, especialmente en datos ordinarios y categóricos, permite abordar nuestras muestras pequeñas y distribuciones no normales, garantizando los resultados confiables y valiosos, ¿no? Hablamos específicamente en muestras que tienen un universo enorme y toman muestras, y si las muestras no representan más de 30, 40 personas, pues son relativamente pequeñas. Pero estas obviamente sí van a tener algún grado de complejidad, y esto nos viene muy en cuenta sobre las ventajas que pueden tener los estudios no paramétricos, ¿no? En estos se requieren menos supuestos sobre los datos, lo que los hace bastante fuertes, porque los datos que podemos obtener de estas poblaciones que no son grandes, pues nos permiten hacer de manera más concisa las muestras que podamos nosotros hacer en cuestiones de distribución, en mejorar la precisión de los datos que podamos tener.
al igual de los puntos de la investigación de carácter educativa, ¿no? Todos estos sí tenemos que estar denotando bastante bien al momento de nosotros poder manejar de manera estadística todos los datos, ¿no? Y estos se tienen que ver bastante en cómo es que van a estar las dimensiones. Vamos a poner un ejemplo más adelante para que chequemos, ¿no? Una de las primeras, pues bueno, tenemos Spearman. Spearman es uno de los conceptos bastante buenos que nosotros podemos estar delimitando. Y en cuestiones de la investigación, ahorita les voy a poner diferentes ejemplos, pero son más de uso esencial para carácter educativos y sociales. Estos no están limitados muchísimas de las ocasiones en las características que van a tener nuestros grupos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar, lo hice con un ejemplo de videojuegos como para que sea un poquito más entendible. Aquí, por ejemplo, son diferentes personas de diferentes tiempos de reacción. Esto, por ejemplo, los tiempos de reacción pueden ser medidos, ¿no? ¿En qué tiempo se tarda en haber hecho cierta misión, cierta instrucción que se le da, ¿no? Entonces tiene aquí, lo vamos a poner como una serie de minutos, ¿no? La persona 1 hizo 12 minutos, 15 minutos, 17, 18, 20, 21, 22, 26 minutos, ¿no? Y bueno, queremos comparar si la edad, por ejemplo, que es uno de los factores, pues tiene que ver, ¿no? Entonces pues tiene 14 años, 25 años, 20 años, 35, 45, 30, 60 y 95 años, ¿no? De acuerdo a las características, ¿no? ¿Qué tan probable es de que nosotros podamos tener alguna relación entre la edad y la velocidad de respuesta? Entonces nos vamos a ir directamente en lo que es el tiempo de reacción, ordenándolo de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, que tiene, que es el que tiene menor tiempo de reacción, bueno, ¿qué edad tenía? Si lo damos cuenta es ¿no? Lo arrastramos y nos vamos directamente aquí, ¿no? Es 14 años, 14 años, que tuvo 15 minutos de respuesta, que fue el segundo, pues nos tiene 25 años, que tuvo el tercero de 17 minutos, lo tiene 20 años, ¿no? Aquí ya lo manejamos de esta manera, donde nosotros estamos viendo que, por ejemplo, el que tiene menor edad le ponemos es el primero, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto, ya porque ya están ordenados de una manera ponderante. Pero si nos damos cuenta, en cuestiones de la edad, no es o no tiene esos valores, ¿no? El primero coincide tal vez, ¿no? Tiene 14 años, hizo menor cantidad de tiempo. Pero el tercero, que tenía 17 años y que tuvo una respuesta, perdón, que tiene 20 años y tuvo una respuesta de 17 minutos, pues ocupa el segundo lugar. Entonces nosotros vamos a hacer este tipo de ponderación para darles un valor y poder hacer una gráfica. Aquí nosotros, si se dan cuenta, estamos ponderando de acuerdo a los valores de edad y a los valores de tiempo. Y esta gráfica pues nos está dando de esta manera un poco más holgada. Pero ¿qué pasa si nosotros estos valores que, por ejemplo, vamos a ponerle, ¿no? Aquí nosotros lo habíamos manejado por edad, porque recordemos que teníamos uno de 95 años. Entonces es este individuo, ¿no? De 95 años, que tuvo una respuesta todavía más lenta, muy diferente al que tuvo de 14 y con una cantidad menor, no recuerdo bien de tiempo, pero nos da esta gráfica de manera visual, donde nosotros vemos cómo es que están, pero de acuerdo a los números que nos están dando, ¿no? Esa manera de graficar, pues nos podemos dar una cantidad, pero nosotros estamos aquí dando un eje y un eje en la cual nos manejamos una edad, pero no tiene esa relación concisa. Muy diferente que nosotros le demos el valor de la edad más pequeña con el que tuvo esa menor cantidad de tiempo. Aquí sí la gráfica tiene esa magnitud que nosotros tenemos que ver. Aquí sí podemos decir que, por ejemplo, el más viejo pues fue el más lento, ¿no? Muy independientemente de las situaciones. Y aquí podemos ver que esta gráfica pues tiene una gran acumulación en esta región y en esta es un poquito más concisa. Tiene mayor cantidad de valores en las cuales podemos englosar o desglosar ciertas características, ¿no?
Para nosotros esto es muy importante porque hacemos una fórmula en la cual nosotros tenemos que ver la distribución. Entonces, nosotros lo que tenemos de acuerdo a la fórmula que nos están pidiendo de la razón, pues nos dice que tenemos que marcar lo que es el 1 menos esta cantidad, ¿no? El valor 1 menos el valor 2 es igual a 0. El valor 2 menos el valor 3, perdón, el valor 2 menos el valor 2, que sería 2 menos 3 nos da menos 1, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos a una cantidad y nos da un resultado de 8. Esta, pues a su vez, esta sumatoria que nos da 8, lo llevamos a un cuadrado, que es lo que nos está pidiendo esta, que nos dice el D2, el cuadrado, ¿no? 6 por la cantidad que nosotros tenemos, que fue el número desglosado, pero nos da esta cantidad, ¿no? Si nosotros hacemos esta suma, nos da esa cantidad en la cual tenemos que ver la precisión de cada uno de los resultados. Y Spearman, perdón, es muy parecido a Pearson, y Pearson es una fórmula que nosotros utilizamos en la cual en muchas de las ocasiones decimos, bueno, es que Pearson me está dando esto lo mismo que Spearman. No hay que confundir porque Pearson tendríamos que ver directamente la correlación en que tengamos en cuestiones de edades, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? ¿Cuánto es lo que nos está dando de acuerdo a la correlación de Pearson? Y aquí los cuántos nos está dando con la correlación de Spearman. Esta cantidad, pues, es muy diferente a lo que nosotros tratamos de ver o nosotros tratamos de organizar. Porque aquí, a muy diferente que lo hacemos cuando lo hacemos con Spearman, hablamos de la relación 1 a 1 de la cual nosotros podamos tener. Es decir, volvemos a regresar al ejemplo. Si es muy rápido y es muy hábil, pues tenemos una relación que sí existe esa relación y que sí significativamente estadística sí tiene esas cualidades. Y hablamos todavía inclusive del paciente senil, ¿no? Que en el senil pues era el más anciano y que tiene una mayor cantidad de respuesta. Si existe o no existe una relación. En el caso de ustedes, por ejemplo, en los trabajos hablamos también, cuando estaba escuchando el caso de las embarazadas, pues bueno, ahí si fuera un grupo muy pequeño, pues también tendríamos que estar determinando qué factores van a tener. Ellos están midiendo, por ejemplo, si la edad, ellos están viendo lo de la edad en adolescentes y el embarazo. Entonces, tiene educación. La educación puede dar algún detonante en cuestiones del embarazo no planificado. Pues bueno, esas son dos variables que se puedan hacer la medición dentro de estas rubros, ¿no? Tanto de un Spearman como Pearson. Pero vuelvo a repetir, Spearman nada más es muy conciso, la cantidad con el número en cuestiones de, por ejemplo, del tiempo con la edad. Pero Spearman es más conciso, es que el valor que le dimos a la dimensión 1 con el valor de la dimensión número 2. Entonces, es un poco más razonable, ¿no? Cuando andemos haciendo los análisis de R y SPS, pues hay muchísimos programas. Aquí, inclusive, esos son datos que nosotros nos piden para que nosotros podamos correlacionar, pero yo, por ejemplo, ocupo más DataTab. Así lo pueden poner DataTab, ¿no? Ahí inclusive esa misma tabla te permite, por ejemplo, dice, vamos a tomar el ejemplo de las embarazadas, ¿no? Supongamos que tenemos una serie de 30 embarazadas, ¿no? Que ya le hemos hecho el cuestionario, que ya ellas ya hicieron, bueno, ya encontraron una herramienta validada en las cuales, pues obviamente sí van a tener una cierta cantidad de ponderación. Por ejemplo, no podemos poner género porque pues para estar embarazada tiene que ser mujer, ¿no? Pero lo que sí podemos dar una ponderación pues va a ser la edad. Entonces, y como es un grupo muy específico en la cual pues van a ser adolescentes, pues vamos a empezar, no sé, de acuerdo a su gráfica qué edad vayan a obtener como edad más pequeña, pero imaginemos unos 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Para considerarlo menor de edad, ¿no? Y de esta tabla de ponderado, bueno, ¿qué es lo que tienen de nivel educativo? Primaria terminada, inició la secundaria, secundaria terminada, bachillerato iniciado, terminó el bachillerato. Entonces, no creo que tenga universidad en menores de 17 años, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle universidad, ¿no?
Entonces, todos estos datos se pueden hacer dentro de lo que es el análisis R, y que sería el riesgo relativo, y programas como el SPS, en la cual nos pueda determinar cómo es que van a dar esa cantidad o esos análisis estadísticos de datos. Entonces, estas son las partes lo que nosotros podemos observar. Aquí en la prueba de, Wilkinson, es en cuestiones de lo que son los análisis estadísticos, en las cuales sí tenemos que utilizar para comprobar, para así decirlo, las relacionadas y evaluar las diferencias significativas entre condiciones. Las condicionantes que podamos tener pues van a ser de carácter no paramétricas y pueden ser medidas repetidas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que tenemos que ver, por ejemplo, es la evaluación de un curso en línea. Ver si en las características que nos permite tener una valoración en cuestiones de valoración de cursos en línea, pues si tiene alguna especificación directamente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no?, de una evaluación de un impacto sobre el curso de habilidades de escritura académica, pues la medición del estudiante tiene que ser antes y después de la capacitación. La lógica, pues bueno, nos hace de que Wilkinson nos compara los promedios de las notas, ¿no? ¿Qué tanto sacó antes de hacerse la evaluación? Entró la capacitación o el curso que podamos darle, y estas a su vez pues van a tener una concentración. Entonces aquí nosotros vamos a darle un valor de P, en la cual pues es menor a 0.05, cuando afirmamos que el curso tuvo un efecto significativo en las habilidades relacionadas a la intervención. Esta, por ejemplo, yo les puse aquí, bueno, esto es un poquito más adelante. Eso yo les puse aquí el caso de una revista en enfermería para que sea un poquito más entendible, sobre los efectos de intervención de la promoción de salud en población mexicana con enfermedad celíaca, ¿no? Esta se hizo en México, en la Ciudad de México, no encuentro el lugar, bueno, se hizo en la Ciudad de México, en la cual eso se publicó en la revista de enfermería de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Se hizo esa intervención, se dio una capacitación y obtuvieron ciertas cantidades y ciertos resultados, ¿no? Entonces sí hablamos de que, por ejemplo, para la detección de cuestiones de índices de síntomas, pues tuvieron un rango, ¿no? ¿Cuánto es lo que tuvieron inicialmente? ¿Cuánto es lo que tuvieron posterior a la medición? Tienen un valor en la cual la mediana, pues es una cantidad en cuestiones bueno, aquí lo representa como Z. El peso es la significancia estadística. Entonces sí tenemos que ver que, por ejemplo, sí tiene una relación en qué tanto de la evaluación puedan tener, si hubo una mejora o no hubo una mejora, en la cual aquí pues, podemos ver que inclusive la herramienta se desglosó de esta manera sobre conductos de promotora de salud, responsabilidad de la salud, actividades físicas, la nutrición, desarrollo espiritual, relaciones interpersonales y manejo del estrés, ¿no? Y teniendo, pues, obviamente, resultados bastante significativos que sí podemos dar, y podemos observar inclusivemente cuánto es la ponderación y cuánto es lo que obtuvieron antes en el pre y en el post-test, que las cantidades son bastante amplias, ¿no? Eso nos da una idea muy importante de que la capacitación, pues, es relativamente más grande en cuestiones de que no le enseñen, ¿no? Estas tiene bastantes conclusiones que pues a veces uno puede pensar que son muy, muy obvias, que dice, bueno, es que si educas al paciente, el paciente va a tener menos complicaciones. Es que uno podría decir, es lógico, pero esta medición se hace de manera estadística y nos dice, por ejemplo, cuáles son en las cuales las personas aumentan el nivel de conocimientos o cuál es la deficiencia inicial del nivel de conocimientos, y así poder nosotros avanzar o llegar a los puntos objetivos que necesitamos como programas. Y esto lo pueden hacer ustedes en los diferentes tipos de investigación. ¿Por qué? Porque tanto desde un catéter hasta una embarazada, pues obviamente van a determinar en muchísimos de los lugares cuáles son las deficiencias. Ahí, por ejemplo, yo ya vi, hoy en la mañana me mandaron la herramienta para sitios de salida, y en esa herramienta pues tienen al final, ¿no?, qué tratamiento, si ha llevado algún tratamiento farmacológico o algún tratamiento empírico en la cual para cuidar ese sitio de salida. Entonces, ¿cuál va a haber la relación? Si el sitio de salida está bueno y si llevó algún tratamiento, pues bueno, tienen una
diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Si la información que les dio fue por parte de un personal de salud, obviamente eso va a hacer la diferencia en cuestiones de la magnitud que vayamos a tener dentro de los grupos de población. Entonces, si bien tenemos que ver que también existen diferentes unidades no paramétricas, sí se pueden estar encaminados a su trabajo. En la prueba de prueba U de Matt Whitney, pues aquí nos hablamos de que son, en muchas de las ocasiones, nos permite comparar dos grupos de manera independiente, que no tienen alguna atribución, pero estas mismas pues van a facilitar las muestras pequeñas o categóricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el de mujeres y hombres, ¿no? Aquí, ¿por qué es que hay más hombres de ciertas características o mujeres de ciertas características? Y ver cuáles son las modificaciones, ¿no? Tenemos inclusive aquí un ejemplo que les quise poner, pues bueno, el estrés académico en cuestiones de tiempo completo o parcial, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, la Universidad de la Sierra Sur, donde su horario es técnicamente, es más tiempo y más horas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene, o vamos a medir, digamos, el estrés académico, ¿no? A diferencia de algunas universidades que a veces nada más son 3 veces a la semana, ¿no? ¿Cuál es el estrés académico que puede proporcionar cada una de ellas? Aquel que está todo el día en la universidad, desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche, o el que nada más va 3 veces a la semana de 7 a 2 de la tarde, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor cantidad de estrés académico? Entonces, uno podría pensar, no, pues obviamente va a tener menos estrés el que nada más va 3 días, ¿no? Pero bueno, son dos poblaciones de maneras independientes que se pueden hacer para la medición de cada una de ellas. Y si bien cada una de las ventajas, pues tenemos que ver que las condicionantes también pueden cambiar. No es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas una educación de carácter en línea con una educación que también sea una carácter de manera presencial o tradicional, como le quieran decir ustedes. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros o la mayoría que estudiamos algún tipo de carrera porque se trabaja o por lo que sea, las educaciones que tengamos por parte de que sean en línea, pues obviamente no delimita la responsabilidad o no delimita el nivel de preparación que podamos tener. Para todo eso existen procesos de evaluación y esos procesos de evaluación pues obviamente también tienen una unidad de medición. Si yo quisiera hacer una evaluación con todos mis compañeros de la carrera, del doctorado, perdón, y queremos llegar a un punto en el cual tenemos que hacer una evaluación de qué tanto sabemos cada uno de ellos, a nosotros nos los hacen cada final de materia. Esta evaluación, pues obviamente nos permite saber si la comprensión de cada uno de nosotros llegó a tener estos puntos en cuenta, ¿no? Si existen o no existe una relación entre el aprendizaje con el tiempo que nosotros le dedicamos a cada una de las materias, ¿no? Entonces, esta es una manera, cuando nosotros vemos a Whitney, en la cual, por ejemplo, tenemos poblaciones en las cuales están meramente desordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una población de hombres y mujeres con diferentes tipos vamos a poner calificaciones, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? El tipo de respuesta, cuántas son las ponderaciones. Tenemos aquí otro grupo, pero pues tal vez el grupo es de menos cantidad. Aquí son 42 y aquí son 35. Pero todos estos se van a enumerar o se van a unir dentro de un universo, o una muestra, perdón, que nosotros podamos estar manejando. Y bueno, aquí tenemos a todas las mujeres, aquí tenemos a todos los hombres con su respectivo número de respuesta. Y bueno, también vamos a sacar un rango. Este rango, pues vamos a ver quién es el que tuvo menor cantidad, ¿no? De respuestas de acuerdo a la ponderación que lo damos. Entonces, este fue un masculino de 33 años y es el 1. Aquí fue una mujer que tuvo una respuesta de 34, y le ponemos como un tipo de rango 2. Estos hacemos una sumatoria de rangos y así vamos a determinar estas constantes que nos están pidiendo. Aquí, por ejemplo, la constante de las mujeres, pues bueno, nos salen 14 y la constante de los números de rango nos dicen que en hombres son 16. Y estos a su vez, pues bueno, pues vamos a sacar cuál es el valor significativo o de carácter, si es que nosotros queremos hacer las dos mediciones de dos diferentes grupos, pero considerando nada más ahorita en cuestiones de quién tiene tal vez la razón, ¿no? Si las mujeres o los hombres. Esto lo podemos pasar estadísticamente en cualquiera de sus temas de investigación. Saber, bueno,
tenemos un grupo de hombres, tenemos un grupo de mujeres, y saber cuál de los dos tiene ciertas características individualmente. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, el de TENCOS, ¿no? O el de embarazadas, que puedan tener un grupo de turno matutino y turno vespertino, bueno, ¿cómo los van a manejar? Porque al final de cuentas sí, van a compartir el mismo sexo, pero no tal vez la misma incidencia que puedan tener. Pueden hacer una división en cuestiones de lugar, que por ejemplo, como el Istmo es bastante grande, que por ejemplo vemos por municipio tal vez, ¿no? Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, no sé si sea municipio, el Espinal o alguna otra región, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver o delimitar cada una de las consideraciones de cómo es que se van a medir para así poder hacer una distinción entre grupos y poblaciones y esas a su vez se puedan hacer una medición para tener y poder hacer un estudio comparativo, ¿no? Y eso sí nos permite saber o conocer bastantes datos significativos dentro de lo que son los grupos paramétricos, no paramétricos. Entonces, cuando hablamos de una prueba de Cuscal, hablamos sobre que nos permite evaluar de manera significativa entre 3 o grupos independientes, en las cuales todos son de carácter no paramétrico, sin un análisis robusto y fiable de diferentes situaciones de investigación. Aquí, por ejemplo, hablamos de la comprensión satisfactoria. No estamos hablando del tiempo o del estrés. En este caso, sí hablamos sobre la comparación satisfactoria. Aquí, por ejemplo, nosotros normalmente se puede utilizar una alternativa como es el ANOVA. En el caso, hablamos de una comprensión satisfactoria entre diferentes universidades. Vamos a ponerle A, B, C, ¿no? Ustedes ya saben que son de diferentes universidades, ¿no? Y la lógica, pues nos dice que nuevamente vamos a usar rangos, ¿no? Vamos a imaginarnos que el mejor es 10, ¿no? Y cada uno van a preguntar, oye, en tu escuela, ¿cómo fue la satisfacción, no? Si te trataron muy bien, ¿qué consideras esto? ¿Qué consideras aquello, no? Y cada quien le va a dar una calificación. Entonces, vamos a ver que tiene diferentes atribuciones en cada una de las universidades. Hay unos que van a decir, no, pues es que mi universidad era enorme, ¿no? Y a mí me cansaba de que de la biblioteca tenía que ir a la sala robótica y eran como 10 minutos, ¿no? De caminar. Ay, qué padre, ¿no? O sea, tal vez eso es para esa, la consistencia del estudiante era pues, malo, ¿no? Muy diferente, ¿no? De que tal vez el que estudió en una universidad que estaba toda chiquita, que no tenía muchas áreas de aprendizaje, entonces decía, no, pues yo todo el día me la pasaba sentado y era más fácil que el maestro cambiara de salón a salón, ¿no? Primero teníamos anatomía y después venía el maestro y se metía a ese salón. Terminamos esa hora y venía otro, y pues todo el tiempo, las 8 horas o 3 horas que me quedaba sentado. Entonces, hay una manera de darle ese tipo de ponderación de manera, precisa con ustedes, cada uno de ustedes, porque recordemos que la satisfacción se va a medir en diferentes escalas y eso es parte de que entiendan de que es muy diferente la medición de la satisfacción en cada una de las personas, ¿no? Porque si yo no sé, ¿no? Me imagino, ¿no? Que cuando lleguen a una universidad o bueno, yo he visto esta estrategia, pero eso ya es punto y aparte, ¿no? Donde la estrategia de muchas universidades es de que llegas y te tratan, ¿no? Desde un momento. Y eso, por una parte, a mí también me agrada, ¿no? Yo cuando llego a alguna universidad que se ve que algo me quieren ofrecer, desde un momento me dicen, maestro, muy buenas tardes, mire, mi nombre es esto, te hacen sentir muy bien y muy diferente. Mire, nuestras aulas son de estas características, usted va a tener el estacionamiento ahí donde está el arbolito, tal vez donde está la sombra, a ese lugar le vamos a dar. Entonces, de una u otra manera, pues tú te llevas esa idea y esa es una manera de cómo comprender la relación satisfactoria que vamos teniendo. Cada uno de ustedes, pues van a tener diferentes situaciones de satisfacción, ¿no? Algunos son las cuestiones monetarias, algunas con el tipo de ambiente laboral, algunas son con las necesidades o lujos que te puedan dar dentro de una institución académica, ¿no? Y esto, pues bueno, hablamos en cuestiones de cuál es la ponderación que se le va a dar y tenemos que ver sobre la diferencia de cuál es lo que nosotros tenemos que investigar. Aquí, por ejemplo, si ya hablamos de universidad A, B, C, bueno, tenemos que saber para la universidad A si es mejor a la B o si la universidad B
B es mejor que la C o la C es mejor que la A, pero todo esto se va a tener que disfrazar de una diferente ponderación. Y en esta hablamos sobre cómo es que se van a medir de manera equitativa, por así decirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, todavía, yo vengo de la URSE, pero todavía a mí mi educación fue en el campus alemán y pues no había estacionamiento, no ocupaba carro, pero pues también decía, ay, es que me tardo porque no encuentro dónde tener mi carro, ¿no? Bueno, no había estacionamiento, bueno, la cafetería, nosotros teníamos que salir al DIF a comer algo rico porque no teníamos cafetería anteriormente, ya ahorita ya vi que ya tienen cafetería, teníamos que salir a los alrededores de la universidad a buscar algo de comer, las aulas anteriormente eran de lámina, entonces nos decían los gallineros, entonces tal vez de una manera, si yo mido eso como era mi institución, pues uno podría pensar, oye, pues está muy fea, ¿no? Entonces, sí, pero si ya damos cómo era la actitud de los maestros, cómo era el nivel educativo de los maestros, cómo era, todavía a mí me tocó, o la dichosa, que fuimos de las primeras generaciones que, por ejemplo, nos llevaban como que eran prácticas a los hospitales donde trabajaban los médicos, entonces nos llevaban así por bloquecitos. Entonces a mí me tocó tal vez verlo de esa manera, cómo es que se trabajaba, cómo es que se tenía, cómo es uno que otro médico te decía, no, ¿sabes qué? Vete a chambear conmigo. O sea, sí había muchísimas cosas que a nosotros nos gustaba y eso para mí le dio una ponderación bastante más grande en cuestiones de lo que nosotros podemos hacer. Me detuve mucho en este punto, voy a tratar de avanzar más rápido, ¿no? En cuestiones de las pruebas de HOT son las diferencias específicas. Aquí, pues bueno, sí tenemos que estar checando bastante que estas pues van a ser bastante obvias, son diferentes tipos de ponderaciones que se le pueden dar a los diferentes universos que podamos tener y estos pues bueno, sí tenemos que hacerlo como bueno, son comparables entre parejas, ¿no? O sea, no puedo hacer una distinción entre A, B, C, ¿no? Tenemos que hacer A, B o B y C. Es parte de lo que es las gráficas de Wallis, ¿eh? Entonces, sí tenemos que estar checando cuáles van a ser cada uno de los puntos relacionados. Ahora bien, en las pruebas de chi cuadrada y los fundamentos de acciones, eso sí tenemos que ver que existe muchísima relación y esas son las más comunes en cuestiones de las no paramétricas, ¿no? Aquí yo les puse el ejemplo que es lo más común, bueno, tenemos hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, ¿qué periódico es el que te gusta más, no? Aquí pues, puse los más comunes a nivel nacional, que es El País, El Mundo y el ABC, ¿no? Si existe alguna relación entre ellas o qué es lo que ha cambiado o qué es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Y entonces sí tenemos que ver que van a existir diferentes tipos de relación y géneros en el área de investigación. No se van a limitar solamente a gustos, sino también en las características que vayan a tener cada una de nuestras poblaciones. Y si bien cada una de las explicaciones por el cálculo de chi cuadrado nos puede dar cantidades relevantes en cuestiones de que crucemos listas en cuestiones de columnas, como lo podemos estar observando, en la cual pues tenemos la fórmula generalmente nada más va a hacer una comparación solamente observando la relación que existe entre las encuestas y lo esperado para variar, ¿no? Entonces sí tenemos que ver que lo que pasaría, si no hubiera alguna relación entre el género y las preferencias, pues se van a tomar en cuenta de las cantidades que nosotros podamos tener como un porcentaje definitivo, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos que estar denotando muchísimo cuáles van a ser las características. Y aquí, por ejemplo, termino con el ejemplo que les quise poner en cuestiones, ¿no? Esa es parte de una página que les vuelvo a repetir, yo lo ocupo mucho y no es comercial, que ocupamos que se llama, que se me fue su nombre de la página, en la cual, por ejemplo, esto ya lo vacié directamente, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? ¿Y qué periódico leen? La Razón, El Mundo, El País, ABC. ¿Cuántos fueron? Bueno, fueron 43 hombres, fueron 43 mujeres, fueron un total de 92 personas. Aquí, pues, ahí vemos que el país, perdón, es el que más le gusta a ambos géneros leer. Pero, por ejemplo, aquí tenemos significativamente solamente la diferencia entre 1, ¿no? Y 2. Muy diferente que en el segundo lugar, por ejemplo, que tenemos El Mundo, les gusta más
a los hombres leer esta revista, porque aquí sí tenemos una diferencia. En las otras no tanto, y en esta, pues bueno, sí tenemos un poquito más de significancia. Entonces, sí, esto podemos sacar que, pues, hablamos de una frecuencia en cuestiones de valores independientes y podemos darle una ponderación de cada una de ellas, ¿no? En la sumatoria tenemos cada uno de los puntos y podemos hablar si estadísticamente son significativos. Y la misma página te va a sacar, por ejemplo, la chi cuadrada, que es 0.5, ¿no? Entonces, inclusive aquí no parece, ¿no? Pero nos da una opción que ya te puede redactar el resultado, ¿no? Te puede decir qué es lo que estás obteniendo y qué es lo que se está marcando como interpretación. Obviamente es con ayuda de inteligencia artificial, pero no todo que lo dejen a la inteligencia, ¿no? En muchas de las ocasiones hay algunos parámetros que no denota y eso es importante que tienen que delimitar, ¿no? Entonces, por mi parte, es todo. Si tienen alguna duda, tengo 5 minutos para resolver dudas y terminamos la grabación. Sé que fue un poco rápido, pero tenía que abarcar todos los temas. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarla de una vez. No hay dudas. Bueno, doy por concluida. Voy a detener la grabación. Ustedes me van a esperar todavía en sala.